Yo he sido uno de los empresarios del network que más he lamentado que muchísimos líderes que yo conocí, con los cuales soñamos y con los cuales aprendimos las primeras cosas sobre esto, se fueran. Y lo vi muchísimo desde que yo arranqué, gente súper bonita, gente súper soñadora, gente inteligentísima que yo auspicié y de pronto se iban y eso me preocupaba al comienzo porque yo creí que toda la gente que entraba se iba a ir y eso te causa una especie de estrés y ese es un primer estrés que el networker digamos que empieza a experimentar. Después me di cuenta que era una ley de la industria y es que la gran mayoría de personas o un alto número de personas que conocen la actividad desertan. Y tú tienes que aprender a vivir con esa realidad. La gran pregunta es por qué se da ese fenómeno. Y cuando yo he tratado de no juzgar a las personas y de mejor comprenderlas, me doy cuenta que, claro, es porque no es fácil ver la actividad, no es fácil ver el oficio del networker, no es fácil ver la profesión y es porque como nosotros no invertimos dinero para ingresar, entonces fue muy fácil abandonar ante cualquier resultado y es porque enfrente de nosotros tenemos dos y es para que no te estreses cuando te va a pasar estas cosas, porque vas a darte cuenta que auspicias personas, la gran mayoría desertan. Es normal, eso es normal, tienes que ver eso como algo normal. Para mí entender ese pedacito fue un poquito traumático al comienzo, porque yo creía que todo el mundo se iba a quedar. Después empecé a darme cuenta que no, y es por dos razones que te voy a explicar. Son varias razones, pero dos de las que yo achaco o juzgo que se dan en la mayoría de personas. La primera es por ignorancia, porque la persona en general no son juiciosos leyendo, no escuchan información, no escuchan los audios que uno les envía y en general no descubren realmente el genoma del negocio, no descubren por qué la actividad es importante, etc. Pero la segunda es por la trampa de lo fácil. Y es porque hay un engaño aparente en el network que vemos al comienzo y es que creemos que es fácil. Creemos que es fácil. La gran mayoría uno le da el plan a la gente, le cuenta y dice, no, eso es muy fácil. Claro, porque la gente ve que es muy fácil, porque no requiere dinero, porque no requiere inversiones y entonces la gente dice, no, eso es botado, yo eso lo hago muy fácil. Pero después se dan cuenta que no se requiere dinero, pero sí se requiere una inteligencia que en la gran mayoría de personas es escasa y esa inteligencia son valores que en las cuales nosotros no fuimos formados. Es inteligencia emocional, es inteligencia social, es la posibilidad de conectar con otros, pero sobre todo es el entendimiento de tener que quedarnos cuando las cosas no se dan. Y ese pedacito es lo más difícil que nos pasa a los seres humanos, porque la gran mayoría, sobre todo en los mercados latinos, yo no creo que en Asia eso sea así. Pero, o en muchas partes del mundo, ese concepto no es tan arraigado en la mentalidad de los seres humanos. Pero en América Latina yo he visto que se da muchísimo y es la trampa de lo fácil. Es decir, si emprendemos algo y no se da, lo abandonamos. Y eso, pues, por supuesto, en el network es algo muy, muy normal. Emprendemos algo y lo abandonamos y es porque creemos que es fácil. Y cuando vemos los primeros obstáculos, no los aceptamos. Y es por una formación errada que tenemos, porque no comprendemos que los obstáculos son parte de la vida de un emprendedor, porque no comprendemos que los obstáculos son la sustancia con la cual un empresario se hace empresario, porque no comprendemos que los obstáculos son la materia prima para que un ser humano crezca enfrente de un emprendimiento. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que entre más obstáculos haya, más buenos nos volvemos. Pero la gran mayoría de personas no asumen eso. La gran mayoría de personas lo que hacen es que tienen los primeros obstáculos, dicen, no, eso no funciona, y entonces abandonan. Y estas culturas tienen ese problema para ser empresarios, y por eso el grado altísimo de deserción en el network, pero también el grado altísimo de inexistencia de empresas. Y un continente o una cultura o una ciudad o un país que no tenga miles y miles de personas o millones de personas con esas fortalezas para hacer empresa,
pues sencillamente va a ser un continente, un país o una ciudad pobre. Y eso es lo que nos identifica indefectiblemente a los latinoamericanos. Es decir, por eso a mí no me preocupa cuando la gente ingresa al network y abandona, porque también abandonan la óptica que montaron, abandonan la panadería que montaron, también abandonan el negocio de caballos que montaron, también abandonan cualquier emprendimiento que montaron. Es decir, el comportamiento que se presenta en el network se presenta allá afuera. Durante estos más de 10 años que he estado en frente de la industria me he dado cuenta de algo muy lindo, y es que nosotros hacemos, el negocio que yo hago en network marketing es un negocio que o sí lo debes hacer bien, porque no es negociable hacerlo mal, lo tienes que hacer bien hecho para que te quede para toda la vida. No lo puedes hacer fácil, no es ni fácil ni difícil, lo tienes que hacer. Hay un know-how, hay una forma de hacerlo. Si no haces eso, no es negociable, se te destruye el negocio, punto. Si no mueves educación, no te funciona. Si no haces arquitectura, no te funciona. Si no eres bueno para facturar y para facturar de una manera inteligente, pues no te funciona. Es decir, si no tienes liderazgo, no te funciona. Pero si tienes todo eso, el negocio te va a funcionar. ¿Qué he observado en la gran mayoría del tiempo que he vivido este proceso? Y es que la gente empieza a construir los primeros pasos y a veces se queda durante algún tiempo y de pronto llega otra compañía diciendo, no, nosotros somos mejores, somos más bonitos, nosotros tenemos el proceso más fácil, nosotros pagamos más, nosotros somos más nuevos, nosotros somos más jóvenes, etcétera, etcétera. Y es increíble. Un alto porcentaje de la gente sale corriendo y se va para allá. Y eso lo observé. Yo recuerdo que llevaba unos 8 meses haciendo network. Estaba apenas un bebé en la industria y habíamos construido un grupo súper bonito, súper interesante, de 200, 300 personas, no sé, algo así. Y llegó una compañía que le ofrecía a la gente la posibilidad de ganar dinero haciendo llamadas. Es decir, era una pseudo compañía que tenía como unos servicios de celulares y decía que iban a acabar con Carlos Slim y con su imperio en Latinoamérica y no sé qué. Y atiborraron la gente nuestra a un auditorio. Y entraron y metieron dinero, había que meter como $800 para ingresar y atiborraron un auditorio de la gente. Oh, eso es mucho mejor, es el futuro, las telecomunicaciones, yo no sé qué, allá sí es muy fácil, Y nosotros quedamos con 20 personas, con 50, no sé, con 90 personas, quedamos con muy poquita gente. Y cuando tú ves eso, tú dices, wow, qué cosa más increíble. Y literalmente a uno también le dan ganas de irse hacia donde se fue la masa. Escuchen esto, el líder jamás se va donde se va la masa, porque donde se va la masa, allí no pasan las cosas. Es el líder el que sabe para dónde va, es el líder el que guía el barco, es el capitán del barco el que sabe por dónde está, donde no hay tormentas, es el capitán del barco donde sabe dónde no encalla el barco. Los pasajeros no saben eso. Y esa es la gran diferencia entre un networker profesional y un networker que hace parte de la masa. Como nosotros, o yo me estaba haciendo profesional, yo ya había leído a Charles King, yo ya había leído a Kiyosaki, yo ya había leído a montones de gente en el mundo que hablaba sobre la industria, yo ya sabía que la compañía en la cual yo había ingresado era la número 1 del mundo, yo sabía que no estaba en la 2 ni en la 3, yo ya sabía que eso era normal, porque los libros me lo habían dicho. Y entonces yo me quedé con las personas que se quedaron y les dije que no se preocuparan, incluso les propuse que si querían irse, que se fueran. Y nosotros, y es más, la compañía en la que llegó empezó a hacer los eventos en el mismo auditorio donde nosotros nos hacíamos. Era bastante agresivo el tema. Es increíble, se llevaron los mejores líderes, bueno, los más bonitos, es decir, no los mejores porque si hubieran sido buenos no se hubieran ido. Nosotros nos quedamos. Después nuestro grupo creció, empezó a crecer otra vez y empezó a crecer otra vez y esa compañía se fue. Esa compañía se fue. ¿Saben por qué se fue? Porque tenían una meta. Muchas compañías llegan a tu país y tienen una meta no de ayudarte y no de generar empresa contigo, sino que tienen una meta seguramente de facturar 2, 3, 5 millones de dólares. Y una vez cumplen esa meta, se largan y la gente queda viendo para el techo.
es porque, porque son compañías que no tienen principios importantes, y no está mal que hagan el negocio por conseguir dinero, ese es asunto de ellos. Lo grave es que los seres humanos sigan ese tipo de modelos y vuelvan y caigan y caigan y caigan, porque al año más o menos llegó otra, y esa era increíble, esa era de viajes. Esa le ofrecía a la gente que por internet encontraban los viajes más baratos y que eran más chingones los viajes y que eran demasiado brillantes, los volvían agentes de viajes, les cobraban, no sé, 800 o $1000 otra vez, o menos, un poco menos, pero era harta plata en ese momento. Y es increíble. Allí ya no se fue el 80% del negocio, sino que se fue casi el 90%, señores. Se fue muchísima gente. Y traían motivadores, curas famosos que decían, supéralo, Nikita, vamos, que ustedes pueden, y gente de estos motivadores de tarima, pues que motivan a la gente, pero que solamente, vamos, vamos, campeones, vamos. Y la gente se llenaba en ese auditorio. Yo quedé con un grupo pequeñito, pero yo había leído los libros y yo me quedé. He visto 20 compañías que han hecho lo mismo, más o menos entre 15 y 20 compañías durante toda la historia que yo soy networker, y todas esas compañías se han ido, pero la única compañía que ha permanecido y que yo sabía que había permanecido era la compañía con la cual yo trabajaba haciendo network marketing. Y toda la gente que se rajaba y que se rajaba, después llegaron unas de criptomoneda, unas estafas impresionantes de criptomoneda y de todas esas cosas de criptomoneda. Y la gente se fue otra vez. Y la gente se fue y se fueron líderes increíbles, se fueron líderes brillantes y se fueron para allá. ¿Saben por qué? Porque siempre en el fondo creemos en la trampa de lo fácil. Eso no existe, señores. Para el éxito simplemente hay un camino. Para el éxito hay unos principios, para el éxito hay unos valores, para el éxito hay que cumplir eso, y eso no es negociable. Soy José Bobadilla y esto está hecho para que ustedes crezcan.